Bueno, continuamos. Entonces, como les venía diciendo, digamos que este tipo de métodos o metodología, pues nos permite como cumplir unas metas. Digamos que cuando uno identifica qué requiere la empresa, pues es importante, o sea, en el medio vos vas a encontrar muchos recursos y métodos que te ayudan a ser más productivo, a ser más eficiente, a identificar qué estrategias puedes diseñar para estar mucho mejor y sacar no solamente provecho del recurso humano, sino también como de todo lo que tienes, hablando pues de recursos, por ejemplo, financieros, de las instalaciones, de las mismas materias primas, de insumos y maquinarias. En este caso encontramos pues que hay varias metas como es mejorar la calidad, eliminar el desperdicio, que es un tema importante, reducir el tiempo de ciclo de procesos. Yo creo que nosotros tenemos que identificar que tenemos que trabajar por procesos, no trabajar por funciones, o sea, no hacer las cosas por cumplir una función y simplemente tengo que hacer eso, no. Dentro de las compañías tenemos que saber que todo tiene un proceso y el proceso se tiene que llevar a cabo por todos de una manera igual. Que eso muchas veces es lo cuando no tenemos identificados los procesos ni sabemos cómo es, ¿qué pasa? Pasa eso, pasa que muchas veces nos vemos con problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que realmente no manejan las cosas de acuerdo al proceso, procedimiento, sino como ellos siempre lo han manejado, digamos que ahí es donde tenemos los errores. Hay una reducción de costos, acá mantenemos clientes informados, porque digamos que cuando hay una merma, por ejemplo, de las garantías, pues uno trata de responderles de manera oportuna a los poquitos que queden, logra una apertura en mercados porque tiene un reconocimiento, logra tener variedad de productos, mejora el justo a tiempo, porque de alguna otra manera eso es un costo adicional y entonces con eso lo que logramos es mejorar las entregas y la calidad. Beneficios, incremento de participación en el mercado, vamos a tener mejor rentabilidad, más vueltas de inventario en el sentido es que el inventario sabemos que va a quedar de una manera con indicadores mínimos de errores y sobre todo lealtad a los clientes por calidad y servicio. Es muy importante entonces, si ya sabemos cómo está o qué necesitamos y la planeación que debemos tener, yo creo que es vital que nosotros empecemos a entender que debemos trabajar el rediseño de los procesos. Si tenemos los procesos ya definidos, esos procesos no pueden quedarse por siempre, o sea, para todos los años, no. En las empresas uno tiene que ser responsable de estar revisando y rediseñando los procesos, porque obviamente cada paso de año ocurren cosas distintas, recursos nuevos, compra de maquinaria, compra de tecnología, se da cuenta uno de procesos distintos, cosas que mejoran, que pueden, por ejemplo, acortar un proceso, pueden disminuir, o por el contrario, podemos combinar procesos y digamos que ahí es donde uno tiene que saber y decir, bueno, voy a aterrizar este proceso, cómo lo vamos a hacer y lo rediseñamos. Sobre todo, le damos una sensibilización, explicamos y mostramos qué cambios se han obtenido. Por eso es importante y siempre se debe revisar las funciones versus los procesos. Entonces, acá nos habla que es difícil optimizar un proceso cuando el producto atraviesa por muchas fronteras funcionales, como les voy a mostrar en la gráfica. Cuando, digamos, las relaciones no son claras, ¿qué pasa muchas veces en las empresas? Que un operario no sabe a quién le tiene que decir. Si al líder del área, al supervisor, al jefe o a quién de dirigirse. Entonces, digamos que con esa definición de procesos, ahí se mejora esa parte. Con la gestión de procesos se utiliza un esquema, yo creo que es muy importante, muchas veces la gente cuando uno realiza esos paso a pasos en los procesos, la gente le gusta más cuando uno los puede tener un flujograma, los dibuja, porque la gente lo entiende mejor. Y la cadena de valor son todas las actividades que la empresa debe realizar para diseñar, ordenar, producir y embarcar productos y servicios al cliente. Eso era lo que les hablaba, o sea, muchas veces es importante que uno sepa, por ejemplo, si yo tengo que definir un proceso para
un operario, ¿por dónde va eso? O sea, si algo llega a pasar con eso, ¿a quién cobija? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia quién escala? Porque muchas veces usted sabe que cuando no se dan soluciones rápidas, eso no puede pasar de área en área sin que nadie le dé una solución. Entonces, por eso es muy importante ese mapeo. Cuando hablamos de proceso, digamos que el proceso es la organización lógica de todo, personal, materiales, energía, equipos, información, todo lo que me permita a mí para producir un resultado requiero para saber yo qué quiero hacer. ¿Qué consta? De entradas, actividades, salidas, toma de decisiones que les va a mostrar cómo es. Y es importante que esa retroalimentación pueda usarse para rediseñar productos y procesos y mejorar los resultados del negocio. Entonces, cuando yo retroalimento un proceso, entonces digamos que ya todas las personas que están vinculadas a ese proceso saben cómo lo tienen que hacer. Cuando yo lo reviso o hago un rediseño, digamos que esa retroalimentación y ese escuchar a todos los que lo realizan es importante para redefinir o identificar si puede tener un cambio. Es importante, ustedes saben que a través de los indicadores pues nos muestra de manera cuantificable qué está pasando y de esa manera logramos que efectividad, eficiencia y adaptabilidad. Entonces, un proceso, digamos que lo que hace es especifica la forma en que se realiza ese procedimiento. Siempre va a tener una entrada, como se muestra acá, siempre va a tener una salida, ¿sí? ¿Cómo va a pasar eso? Y digamos que uno va incluyendo los recursos. Importante, cómo se va a medir, cómo se le va a dar seguimiento y quién es el responsable de hacer esto. Bueno, acá está una medición. Acá, por ejemplo, eh, hablan que es para los propietarios, digamos, en el proceso, es importante coordinar con su grupo de interés lo que les decía. Como ya, digamos, la parte de administración ha cambiado tanto, ya no están de manera eh, función, toma decisiones arriba y todos obedecen, ¿no? Ya digamos es más circular, entonces digamos que cuando vamos a rediseñar esos procesos es importante que se trabaje con todo el equipo. Entonces acá hay macroprocesos, procesos derivados, yo creo que eso lo han visto ustedes, por ejemplo, cuando uno hace direccionamiento estratégico, cuando habla de misionales, cuando habla de funciones de procesos estratégicos, procesos funcionales y procesos de apoyo. Entonces acá digamos que eso es importante entonces saber, uno, cuál es el flujo de materiales, qué transformación de materias primas se da para entregar un producto terminado y cómo se maneja todo el flujo de información, ¿sí? Cuando yo voy a hacer, digamos, un modelo de proceso, en este caso SIPO, ¿qué tengo que hacer primero? Yo tengo que contestarme unas preguntas para saber cómo lo voy a hacer, qué proceso voy a hacer, quién lo va a hacer, qué insumos se requieren, quién los proporciona, cuál es el resultado, a quién se le entrega el producto o el servicio. Por eso les decía que es importante trabajar en equipo. Y por ejemplo, si consiguen un auditor es alguien que va a levantar el mapa de estos procesos, estos flujogramas de procesos, pues es importante que se trae con las personas del área, porque yo si voy un día a revisar qué lo están haciendo, para mí es muy difícil captar todo el paso a paso que se tiene si realmente no trabajo y no me cuestiono, no respondo a todas esas preguntas, por ejemplo, como sugiere el proceso. Entonces acá hay, por ejemplo, algunos diagramas y yo creo que ustedes han visto algunos diagramas desplegados en el sentido de que acá simplemente lo que es que se pone en un mapeo la información de cómo se hace. Ese es más sencillo. Necesidades del producto, cómo se levanta los pedidos, ¿sí? Digamos por dónde pasa. Empieza en el cliente, sigue a ventas, digamos ingeniería o producción, ¿sí? Estos son diferentes tipos de diagramas. ¿Qué es importante entender? Los símbolos. En la mayoría se van a encontrar que hay un inicio y un final y siempre está representado por eh,
esto es un circulito alargado, la flecha que es la línea de flujo. Este también le da un símbolo de entrada y salida. Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos de salida. Este representa un proceso, el cuadrado. Este nos muestra analizar toma de decisiones. Pues digamos que hay muchos, operación, inspección, actividad combinada, o sea, qué es operación y qué es inspección, transporte, almacenamiento, demoras. Entonces yo creo que es muy importante, una vez que se identifique cómo se va a hacer, crear un nuevo mapa de proceso. Es importante estarlo revisando, estar mirando cómo se hace, porque yo creo que eso es una metodología y una herramienta valiosísima para mejorar. En el nuevo mapa muestra el proceso, cómo debe ser, qué será una vez que se implementen todas las soluciones. Las cosas son para cumplir, por eso es importante sensibilizar mucho a la gente de cómo se hace, de qué manera se hace, para que digamos que todos vamos encaminados a esa mejora y que realmente todos lo hagamos de manera adecuada. Entonces, miren, algo tan sencillo. Les busqué como un ejemplo que uno se encuentra en internet, pero los invito para que revisemos, por ejemplo, si ustedes manejan eso dentro de las compañías que miren. Inicio, final, mire como les mostraba la gráfica, una llanta se pinchó, digamos que acá, ¿qué es? Cambiar una llanta sería el proceso. Acá sería ¿qué? ¿Sabes cambiar una llanta? Entonces acá sería toma de decisión. Acá definimos dos procesos, o lo reparo y la cambio, o si no sé, definitivamente llamar una grúa. Recuerden que la flechita es la que va indicando hacia dónde va. Acá tengo que tomar una decisión sobre probar si quedó bien instalada. Y acá un proceso que es que continuar con el camino. Es muy sencillo, simplemente, digamos, uno tiene que definir y tener muy claro todo para poder ya graficarlo de una manera muy acertada y que sobre todo el mundo lo entienda. Espero entonces el tema haber quedado claro. Sin embargo, les pido que lo revisen. Si tienen dudas, ustedes saben que tenemos un foro de resolviendo dudas. Igual ustedes saben que siempre estoy presta para ayudarles en lo que requieran y cualquier cosa estaré entonces muy atenta. Muchas gracias y cualquier cosa entonces, por el foro de resolviendo dudas. Nos vemos la próxima semana. Recuerden participar en el foro y el fin de semana les estaré ubicando ya la unidad 4 y qué debemos hacer para esta semana. Muchas gracias.